seguimos en la paginita 68, porque la clase pasada hicimos hasta las conjunciones concesivas, ¿ya? Por eso seguimos en la 68. Hoy día vamos a empezar de las causales en adelante, y hoy día pretendo por fin terminar el capítulo 3, ¿ya? Deberíamos más o menos, ¿cierto?, llegar al final del capítulo 3. Y la guía, esta es la que estamos, ¿cierto? Estamos en el material 3 todavía, y la clase pasada llegamos hasta la página 8. Ahora nos corresponden los ejercicios de las causales en adelante. Si la guía no la alcanzara a terminar, va a quedar de tarea, pero el capítulo lo tengo que finiquitar hoy día, ¿ya? ¿Alguna duda, algo? Nadie se va antes, porque al final de la clase les tengo que dar información importante, ¿ya? Así que nadie se retira antes. Entonces nos vamos a nuestro Power para ir viendo lo que tenemos que ver hoy. Empezamos hoy día con las funciones. Ya nos quedan poquititas funciones, pero como dijimos que esto era muy largo, ¿cierto? Teníamos que ver en 2 clases las funciones de las conjunciones, que es lo que más se da, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos a nuestras causales. Obviamente que la causal, lo que hace una conjunción causal, como ahí dice, va a introducir el motivo de algo, la razón de lo que se expresa en la frase. Nuestros causales más usados por nosotros, obviamente que son el porque, el ya, pero tenemos otros causales, debido a que también, dado que, puesto que, etc. Y siempre que utilicemos una causal, lo que viene después del conector es la causa. Espérenme que se devolvió alguien. Ahí. Entonces lo que viene después es la causa. Si yo digo, las necesidades materiales de los seres humanos se vuelven ilimitadas porque a medida que la tecnología tanto, entonces a medida que la tecnología avanza, surge, esa es la causa de que se vuelvan ilimitadas, ¿ya? A eso se refiere. Consecutiva. Esta también se usa mucho. Y aquí, igual como sucedía en las causales, la consecuencia viene después del conector. Por eso dice que se introduce un efecto, un resultado, una consecuencia de algo. Los más usados por nosotros puede ser el por lo tanto, el por eso, pero existen otros consecutivos, ¿ya? Tienes prueba mañana, por lo tanto te quedarás estudiando en casa. La consecuencia de tener prueba es lo que viene después, quedarse estudiando en casa. Viene después del conector. Esta función es muy fácil porque ya su nombre lo está diciendo, ¿ya? Van a introducir una finalidad, una intención, un objetivo de algo. Por ejemplo, a fin de, ya ahí sale la palabra fin, esta finalidad, con el propósito de, con el objeto de, con el objetivo de, etc. Y se repite nuestra preposición. ¿Se acuerdan que el para lo estudiamos como preposición? Aquí nuevamente se repite como conjunción. Entonces, estos elementos lo que dan es la finalidad, ¿cierto? El objetivo que tiene la acción que se expresa en el verbo principal. Y antes de ir a unos ejercicios, esta es la última que vamos a ver en esta tanda, ¿ya? Las condicionales, ¿cierto? Son súper importantes porque, como su nombre lo dicen, se necesita una condición, ¿cierto? Un elemento para que se cumpla la acción principal del verbo. Aquí hay conectores súper importantes que no hay que confundirlos. Sí, sin tilde, porque el sí con tilde es un adverbio de afirmación. Sí, no, separado, porque el sí no juntito, acuérdense que era una exclusiva, que necesita una negación antes. No fue Juan el que hizo el dibujo, sino Pedro. O sea, que al Juan, desde al Pedro. Entonces, el sí no juntito es exclusiva. Otro más que lo volvemos a repetir, ¿se acuerdan que dijimos que el mientras y el en tanto eran un tanto ambiguos porque tenía muchas funciones? Aquí está la tercera función del mientras y el en tanto. Dijimos que el mientras y el en tanto podía ser de diferenciación, lo vimos en la clase pasada, podía ser de oposición total, y ahora puede ser condicional. Y todavía nos queda una función más del mientras y el en tanto, que es temporal. También podría ser temporal, que es la que más se usa, ¿ya? Y hay que tener cuidado con algunos condicionales, como el salvo, el a menos que, a no ser que, porque son, ¿cierto?, se utilizan en una negación. Entonces, ¿qué cuidado hay que tener con los condicionales? Que a veces yo puedo tener, antiguamente cuando hacían estos ejercicios en la prueba real,
podría yo tener las 5 opciones, es que las 5 opciones tuvieran la misma función condicional, pero obviamente que solo uno me servía por la lógica de la frase, ¿ya? Si no llego temprano a casa, perderé la oportunidad de ver el juego. La condición, ¿cierto?, para no perder el juego es llegar temprano. ¿Dudas? Profe. Dígame. No, profe. ¿Se puede volver a la 7 y la 8? Por favor. Me devuelvo así porque si no me demoro mucho de la otra forma. ¿Esa? Sí. ¿Y ahora la 8? Sí. Bien, gracias, profe. De nada. Ya. Entonces ahora vamos a ir a ejercitar un ratito. Estoy en el ejercicio 9 de la guía. Acuérdense que prefiero no decirle la página porque yo no va a coincidir con el cuadernillo si es que alguien tiene cuadernillo, ¿ya? Pero si es la guía solita, estoy en la página 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son 7 ejercicios donde hay un fragmento, hay una lectura ahí. Ustedes van a marcar con una X si la función que se usa es causal o consecutiva, ¿ya? Utilicen los conectores más fáciles. Pueden colocar el porque, el ya que para causal y pueden colocar el por eso, por lo tanto, para consecutivo. ¿Ya? Tienen que ver la lógica de la frase para que no se equivoquen. Hacemos de la 1 a la 3. ¿Estamos listos? ¿O todavía no? No, profe. Ya, síganos más.
Ahora sí. Causa del cambio. ¿Capta? Causa es el grandes en las batallas. ¿Ya? Número 2. Consecutivo. Muy bien. Si colocaron otro consecutivo está bien. Por lo tanto, por eso sirve igual. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque la consecuencia de que sean dos más sólidas o la justa o inevitable guerra. Esa es la consecuencia de lo anterior. Muy bien. ¿Y la 3? Consecutiva. No. Ahí sí. Mira, le sirve el por eso, el por lo tanto, cualquier consecutiva. Fíjense bien. Lo castigaré a Agamenón, aunque los indios cosechen mi cabeza como una sandía púrpura. Por eso, estamos hoy en tu papel, es necesario castigar al cacique por la muerte de los jesuitas. La consecuencia, ¿cierto?, del castigo que está hablando antes es que estamos hoy ahí para castigar a ese cacique. ¿Ya? Hacemos de las 4 a las 7, atentamente. Para el que se viene sumando, estamos en la guía, en la misma guía 3, haciendo los ejercicios 9, ¿ya?
todas? Sí, profe. Sí. ¿Qué pusimos en la 4? Causal. No. Consecutiva. Consecutiva. Ahí sí, miren. El así que cualquier consecutiva me sirve, fíjense. Al cortar el cordón umbilical, la matrona diagnosticó que la niña recién nacida tal vez no sobreviviría. Así que el padre, en cuanto fue posible, se apresuró a llevarla a la iglesia para bautizarla. Esa es la consecuencia de que no sobreviva. Parece que no va a vivir la guaguita, ¿cierto? Entonces la consecuencia es que la van a bautizar rápidamente. Consecutiva. 5. Causal. Causal. Muy bien, ahí me sirve el dado, el porque, cualquier causal. El mar me gusta mucho menos que la montaña, dado que prefiero el silencio y la tranquilidad, el ruido continuo y tanto más. La causa de que me guste menos es que prefiero el silencio. 6. Causal. Causal. Muy bien. Pues, ¿cierto? Porque cualquiera me sirve. Deme el libro, yo voy a aprender a escribir así como periodista para defenderla en los diarios. Pues no basta que la defienda en el ministerio. Esa es la causa para aprender. La va a defender, ¿cierto? En el ministerio. Y la última. Consecutiva. 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 Muy bien. La economía del país se basa fuertemente en la venta de cobre a las naciones industrializadas. En consecuencia, la proyección del crecimiento de la industria mundial es fundamental para predecir el bienestar. Esa es la consecuencia de la venta a naciones. Lo que viene después, esta proyección para predecir el bienestar. Muy bien. 7 buenas. Yo, profe. Ya, muy bien. Ahora, el ejercicio 9. ¿Qué vamos acá? Fíjense que aquí ustedes, ¿cierto? Van a elegir una alternativa de las 3 que les están dando y solamente van a usar finales y condicionales. Acuérdense lo que les dije de las condicionales. Tienen que tener cuidado. Aquí se van a encontrar con que las 3 alternativas tienen la misma función condicional, pero por la lógica de la frase les va a servir solo una. De repente, para que me sirva una condicional, yo tendría que cambiar palabras, el verbo, algo, y se supone que no puedo hacer eso. Entonces, tengan mucho cuidado con las condicionales, ¿ya? Hacemos atentamente de la 1 a la 4. Ya, profe. ¿Estamos todos listos? No. ¿Ya? Unos Sí, profe. minutitos para los que faltan. Ya, profe. ¿Alguien más falta? ¿No? ¿Estamos listos todos y todas? ¿Qué pusimos en la 1? La C. Para la C, muy bien. Ahí la finalidad es apreciar mejor el paisaje. 2. A ver. Barco, muy bien. La condición, porque siempre que es condicional, para comprarlo es que el vendedor mantenga el precio original. Se dan cuenta que el sí sin tilde también es condicional, pero en este caso no me sirve. 3. A. Ya. Muy bien, ¿cierto? Me llevaré ese libro de Saramago a menos que no esté en la biblioteca. Esa es la condición para llevarlo, que no esté. 4. B. A ver.
Barco, muy bien. Ahí la finalidad es ir al concierto. Cuidado con la C, porque con tal de que es condicional. Y ahí no hay una condición, ¿ya? Vamos con los que siguen. De la 5 a la 8. Ya. ¿Estamos listos todos? Profe. Sigan nomás trabajo. Quả này lo cho à? Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pusimos en la 5? Sí. Casa, muy bien. Salvo que no me alcance el tiempo, contestaré todo el ensayo. Esa es la condición para no contestar, que no le alcance el tiempo. ¿Ya? Es la única que me sirve. Fíjense que aquí, si alguien puso barco, se contradice, porque diría, no tiene lógica. Siempre y cuando no me alcance el tiempo, contestaré. Se está contradiciendo. El mientras también es condicional. Los tres son condicionales, pero por la lógica de la frase solo me sirve la C, ¿ya? Además que el mientras, acuérdense que tiene muchas funciones, entonces es un tanto ambiguo. 6. Muy bien. Jamás hables de política a menos que te informes primero, ¿cierto? Hay que informarse, si no es mejor no hablar. Profe, Dígame. disculpe, a menos, ¿cuál es? Que no lo tengo anotado. ¿Es condicional? A menos que. Gracias. Lo que pasa es que, fíjate que ahí el que ya está dado en la oración. ¿Te fijas que el que ya está en la frase? Sí. ¿Te fijó? Entonces, fíjate, si hubiera dicho, jamás hables de política, te informes primero, ahí habían puesto el que en el conector, pero lo pusieron en la frase, entonces no se puede repetir, ya está, a menos que. Entonces ahí sería solito el a menos, pero generalmente es todo el conector, a menos que. Ya, profe, gracias. ¿Ya? La siguiente dijimos. B. Exactamente. ¿Cuál es la finalidad? Preguntar por el costo del vestido. ¿Y la 8? B. A ver. Muy bien, fíjense bien aquí. ¿Por qué no puede ser bajo ningún motivo la C? Porque el sí con tilde es un adverbio de afirmación y yo necesito un condicional, ¿ya? Entonces la C la descartamos de una. Mi mamá hará una torta con tal de que nosotros le ayudemos. ¿Cuál es la condición para que la haga? Que nosotros le ayudemos. ¿Por qué no me sirve la A? Siendo que también es un condicional. Porque ahí yo tendría que cambiar una palabra. Eso yo les decía cuando hay que tener cuidado con los condicionales. ¿Cómo tendría que ser? Mi mamá hará una torta solo si nosotros le ayudemos. Eso no es lógico. Entonces tendría que haber dicho, mi mamá hará una
nosotros la ayudamos. ¿Capta? Entonces por eso no me servía la A. Teniendo la misma función, por la lógica de la frase no me sirve. Profe, Dígame. ¿y puede ser le ayudamos? ¿O tengo que también cambiar siempre la? No podría. O sea, con tal de que te sirve tal cual como está ahí, nosotros le ayudemos. Por ejemplo, si Ahí. nosotros tengo que cambiar el la, o sea, el por el la, porque también suena como bien le ayudamos. Si tú pusieras el solo sí o si mantuvieras el con tal de que. Si pusiéramos solo sí. Ah, ya. Sí, no, yo no sé si suena tan lógico. Mi mamá era una torta solo si nosotros la ayudemos. No, le ayudamos. Ah, ya. Mi mamá era una torta sí y se echara a perder para no usar la B. En este caso es la que me sirve. Sí, ¿Ya? gracias. Y ahora de las 9 a las 12, atentamente con los condicionales. Ya, profe. Sí, profe. Para quien se viene sumando, muy tarde, estamos haciendo los ejercicios 9 del material 3. ¿Qué pusimos en la 9? Sí. Casa, muy bien, ¿cierto? La finalidad es terminar la lectura del libro pronto. 10. A. La. Muy bien, ¿cierto? Claro, porque ahí más encima hay una negación antes. No ir a la fiesta, salvo que mi asistencia sea obligatoria. Esa es la condición para que yo vaya. Sea obligación ir o si no, no voy a ir. 11. A. B. Muy bien. Nuevamente otra condicional. El sí solito, porque de ahí viene el no separado. Si no enmiendas el rumbo, tus resultados serán poco satisfactorios. Enmendar, por si acaso, significa resarcir, subsanar, corregir. Ya, esa es la condición para tener buenos resultados. ¿Qué tengo que cambiar? 12. C.
me dijo, perdón? Ay, sí. Sí. No. Tiene que ser barco porque, fíjate, su amigo y compañero habían colaborado económicamente con el objetivo de ayudar a pagar el costo de la hospitalización. Esa es la finalidad, pagar el costo, ¿ya? Cuidado con el a pesar de, acuérdate que no estamos usando conjunciones concesivas, solamente finales y condicionales. El a pesar de es igual que la aunque, indica una dificultad concesiva, ¿ya? Y el es decir tampoco porque el es decir es reiteración. Y ahora hacemos las dos últimas de este ejercicio, la 13 y la 14. Profe, tengo una duda. Dime. ¿Cuáles eran las diferencias del sí con tilde y el sí sin tilde? Anote inmediatamente. El sí sin tilde es una conjunción condicional, ¿ya? Y el sí con tilde es un adverbio de afirmación. El sí, no, por si acaso, separado, sí, no, separado, es una conjunción condicional. El sí, no, juntito, es una conjunción exclusiva. Acuérdense que el sí, no, juntito necesita una negación antes. No fue María la que hizo el dibujo, sino Pedrito. O sea, que a la María deja el Pedrito. ¿Ya? Ahora sí, hacemos la 13 y la 14. Ya. ¿Estamos listos todos y todas? Sí, profe. ¿Qué pusimos en la 13? La A. Muy bien. La finalidad es alcanzar el frasco. ¿Y la 14? Muy bien. Si confías en tus conocimientos, no deberías estar nervioso. Esa es la condición para no estar nervioso, confiar en lo que sabes. ¿Ya? ¿Quién tuvo las 14 buenas? Yo. Muy bien. Ahora, nos vamos a los últimos dos funciones que nos quedan de las conjunciones. Solamente nos faltan dos. Las temporales. Obviamente que su nombre lo dice todo. Todas las conjunciones temporales indican, ¿cierto? Tiempo de anterioridad, pueden indicar tiempo de posterioridad. Nuevamente aquí nos encontramos con nuestro mientras. Esta es la última función del mientras. El en tanto también sirve acá. El en tanto tiene las mismas 4 funciones que el mientras. Recordemos, el mientras podría ser oposición total, igual que por el contrario, el mientras podría ser y el en tanto en cambio, diferenciación. El mientras acabamos de ver que también sirve para condicionar. Y aquí está la última función del mientras y el en tanto que indican tiempo. Pero aquí tenemos que hacer una especificación. Hay dos tipos de tiempo que se utilizan mucho. El tiempo de simultaneidad, cuando yo hago dos cosas a la vez. Esteban se concentró en su tarea mientras sus compañeros compartían imágenes. Esos dos momentos están sucediendo al mismo tiempo. Escuchaba música mientras leía. Está haciendo dos cosas a la vez. Escuchar, leer. ¿Ya? Eso es un tipo de temporal de simultaneidad. Pero también existe la temporal de sucesión inmediata. ¿Qué significa la sucesión inmediata? Que primero uno haga una cosa y luego otra. Ahí sale el no bien en el ejemplo segundo, que el no bien no lo usamos mucho. Colóquenle apenas. El no bien es igualito que el apenas. Y lo que hacen estos dos conectores es indicar sucesión inmediata. Primero hago una cosa y luego otra. No bien apenas salió de su casa, tuvo la sensación de que algo se le olvidaba. Salió y ahí sintió que algo se le olvidaba. ¿Se dan cuenta que ya no estoy haciendo dos cosas a la vez como la anterior? Apenas llegues a tu casa, llámame. Tú llegas, entras y me llamas. No bien llegues a tu casa, llama. En cuanto llegues a tu casa, me llamas. ¿Dudas con los temporales? ¿No? No. Y la última función que tenemos
tenemos es más fácil todavía, porque son las comparativas, ¿ya? Y como ahí dice, nosotros comparamos distintos elementos, cantidad, cualidad, lo que sea. Ahora, nuestro comparativo por excelencia es el cómo, pero recordemos que el cómo ya lo vimos con otras funciones. El cómo también me sirve para ejemplificar, el cómo también me sirve para, ¿cierto?, adverbio de modo, ¿ya? Lo único que hay que tener en cuenta es que hay muchos más conectores comparativos que el cómo, no es el único. Está cual, tal como. Hay comparativos de igualdad, más que, menos que, de desigualdad, mayor que, peor que, etcétera, ¿ya? Pero siempre yo voy a estar, ¿cierto?, comparando dos elementos. Era tan alto como su hermano, tan como. Suelen ir también en correlación. Esa es la última función. Y lo último que vamos a ver en materia son las correlaciones. Todo esto está en el librito, ¿ya? ¿Por qué son importantes las correlaciones? Porque las correlaciones son relaciones obligatorias entre dos conectores. Y que de hecho nosotros ya lo hemos mencionado un poquitito, ¿ya? Son relaciones obligatorias entre dos conectores. ¿A qué me refiero? Y yo el 1 y el 2 ya lo hemos conversado. El conector ni, que nosotros dijimos que era una conjunción copulativa, porque suma negativamente, siempre tiene que ir en correlación con una negación antes, o si no, no va a funcionar. No trabaja ni estudia. Yo estoy sumando negativamente. Podría seguir sumando ni muchas veces, pero siempre tiene que ir a una negación antes. La mausa, obviamente que el no, pero hay otras. El sino, pasa lo mismo. Dijimos que el sino juntito es una conjunción adversativa exclusiva, porque lo que hace el sino es sacarlo primero y dejarlo segundo. Entonces, para eso necesito una negación antes. Ese perro no es un labrador, sino un pastor inglés. Los nexos comparativos siempre se correlacionan, ya como decíamos recién, uno va antes del elemento que estoy comparando y el otro después. Era tan alto como, tan como, tanto como. Tanto cuanto también se van a correlacionar, pero aquí más que comparación indican cantidad, ¿ya? Los tripulantes de la Esmeralda lucharon tanto contra el Huáscar cuanto se lo permitieron sus fuerzas. El entre y, una correlación súper importante, pero fíjense que además de indicar lugar intermedio exacto, como el ejemplo que está ahí, entre el lago Erie y el Ontario, se utiliza mucho también para indicar otros elementos intermedios. Es muy común que diga fechas, que diga cantidades, ¿ya? Entre 1800 y 1900. Ese momento intermedio, por decirlo de alguna manera. Desde hasta, estas preposiciones nosotros las vimos, ¿cierto? Y se correlacionan indicando inicio, el desde siempre indica inicio, y aquí es término, hasta. Pero acuérdense que dijimos que el hasta puede ser término de acción, de tiempo, de lugar, de distancia, etc. Y estos tres últimos, ¿cierto? El de es muy parecido al anterior, ¿cierto? Acuérdense que el de también indica inicio, punto de partida, y a es dirección que yo voy a seguir, ¿ya? Hacia dónde me dirijo, por decirlo de alguna manera. Salió temprano de su casa a la estación. Desde hacia es muy parecido al anterior. El desde indica inicio y aquí es hacia, pero es como si yo siguiera una dirección, pero que no tiene fin, que no termina. Por eso ahí dice desde el mar hacia la cordillera. Y fíjense que la 9 no es comparativa, sino que aquí tiene un uso especial en tanto como. Fíjense en este ejemplo. Es necesario solucionar tanto los problemas económicos como los sociales. Aquí estoy sumando, ¿ya? O sea, yo quiero solucionar ambas cosas. Entonces, por eso es un uso específico, porque ahí el tanto como está actuando como si fuera una conjunción y, como si estuviera sumando información. ¿Dudas? Profe, Dígame. ¿cómo era la definición de correlación? Correlación son relaciones obligatorias entre dos conectores. Relaciones obligatorias entre dos conectores. Por eso cuando te dice ahí la explicación, por ejemplo, el sino tiene que ir en correlación con una negación, ¿ya? Tiene que ir juntito con una negación o si no, no te va a funcionar. Son conectores que tienen que funcionar con otro para hacer la función requerida. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Ya. Vamos
ejercitar entonces. Aquí vamos a trabajar, estos son 10 ejercicios, tenemos los 5 primeros. Ustedes van a completar, aquí es pura lógica, acuérdense, esto es pura lógica, nada más que eso. El ejercicio 10 ustedes van a colocar solamente conjunciones temporales o comparativas. Entonces tienen que fijarse si hay una idea de tiempo o de comparación. Hacemos de la 1 a la 5. ¿Estamos listos? No, profe. Parece que esto les costó más. Ya, profe. ¿Qué pusimos en la 1? Más. Más. Muy bien. ¿Por qué tiene que ser más? Porque al final ella es más estudiosa y ordenada que tú, por eso, consecutiva, obtiene buenos resultados. Si la frase hubiera sido hasta tú nomás, si la frase hubiera sido ella es estudiosa y ordenada que tú, indistintamente podríamos haber puesto más o menos. Pero por la consecuencia final tiene que ser más. 2. Apenas. Apenas. Apenas, no bien, en cuanto lo llamaron, acudió.
Lo llama y de ahí va, sucesión inmediata. 3. Mientras que. Mientras, cualquier de simultaneidad me sirve, porque están sucediendo dos cosas a la vez. Fue nominado, el titular tomaba vacaciones. 4. Tal como. ¿Cómo? Tal como, cualquier comparativa me sirve. Aquí estoy comparando, por Diosera, por si acaso es alguien que pide limosna. 5. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando, simultaneidad. Llegaron justo cuando salíamos al parque. Muy bien. Y las Profe. 5 últimas. Dígame. En la 2, ¿cuál era? Olvidé anotar todo. No bien, apenas en cuanto. No bien, apenas en cuanto. Temporal de sucesión inmediata. Primero la llaman y de ahí acude. ¿Profe? Dígame. ¿Algunos se pueden repetir? ¿Cómo? ¿La función? Las palabras. Sí, porque solamente estoy usando temporales y comparativos, ¿qué se puede decir? O sea, más de una vez vaya a tener que usar el apenas o el en cuanto, o puede ir variando. Para sucesión inmediata son apenas, en cuanto, no bien. Para simultaneidad es el mientras y el en tanto. Sabiendo la función tú puedes ir variando, pero sí, podía usar el mismo. Ya, gracias. ¿Estamos listos? No, Sí. profe. Ya, unos minutitos para los que faltan. Ya, profe. ¿Todos y todas? Niños, ¿qué pusimos en las 6? ¿Cuándo? ¿En cuánto? Apenas. Apenas, en cuanto, no bien. No me sirve el cuándo solito porque es de simultaneidad. En cuanto se vieron, se abrazaron. Sucesión inmediata. Primero tienen que verse y de ahí se abrazan. Efusivamente es que manifiesta mucho los afectos. 7.
Apenas. ¿En Apenas. cuánto? El profesor le dirá apenas termine, en cuanto termine, no bien termine. Cualquiera de su sesión inmediata me sirve. 8. Mientras. ¿Mientras qué? Mientras tanto, porque están sucediendo dos cosas a la vez. El profe corregía, los alumnos preparaban el examen. 9. Después de. Antes de. Pues, Antes de... A ver, todo lo que pusieron después de, les voy a leer para ver si tiene lógica. Después de llegar a su destino, tuvo que sortear varios obstáculos. O sea, primero yo llego y después tengo sortear, ¿cierto? Significa evitar, eludir obstáculos. ¿Es lógico eso? Ya, por lo que pusieron después fueron varios. ¿Es lógico que yo diga que después de me pasan cosas? No, porque lo correcto es antes de llegar a su destino tuvo que sortear varios obstáculos. Sortear es evitar, eludir. Aquí no es el sorteo de la tómbola que me gana un premio. Sortear, evitar, eludir. Por eso le digo que esto es muy lógico. Y la última, Tal como. tal como lo había soñado. Ahí estoy comparando. ¿Quién tuvo las 10 buenas? Yo. Yo. Muy bien. Siguiente ejercicio, pongan atención. Aquí hay un fragmento, un texto cortito, más larguito, como sea, y vienen dos preguntas. En la primera pregunta ustedes van a buscar cuál de las tres opciones completa coherentemente el sentido del enunciado. ¿Ya? Si ustedes se fijan en todos estos ejercicios que van a ver, hay un conector final que está con negrita. Para saber con cuál deben completarlo coherentemente, en la primera pregunta tienen que saber la función que cumple. Por lo tanto, ¿cierto? Tienen que saber cuál es su... ¿Estamos listos? Sí. ¿Cuál es la 1? Sí. Les voy a ir preguntando las dos en cada ejercicio, si no les voy a responder la que sigue, ¿ya? ¿Y la 2? B. Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque la consecuencia de no demostrar debilidad es que buscaron respaldo para fortalecer su posición. Porque por lo tanto es una conjunción consecutiva, como dice la B. Muy bien. El siguiente ejercicio, respondemos la 3 y la 4. ¿Estamos listos? ¿Niños? Sí. No, profe. Un minuto para quien falta, pero un minuto, no, menos de un minuto, medio minuto, porque es mucho tiempo.
¿Qué pusimos en la 3? B. A. ¿Y la 4? Entre la A y la C. Yo puse la A. Muy bien, explico ambas. Por ejemplo, primero arriba está diciendo que una generalización apresurada es una falacia. Eso es una falacia, eso se basa en la materia de argumentación, por eso dice que es un error. Entonces después da un ejemplo de cuando generalizamos, ¿cierto? Por eso es la A, al suponer que la mayoría piensa lo mismo, ya, eso es, todos no pensamos lo mismo. Entonces ahí es cuando acostumbramos a generalizar. ¿Y por qué la segunda también tiene que ser la A? Porque eso hacemos cuando damos un ejemplo. Yo les dije el otro día, estamos hablando del tema y damos un caso específico para ilustrar, para dar a conocer lo que estamos diciendo con el tema que tratamos. Árbol, árbol. 5 y 6. ¿Estamos listos? Sí. ¿Qué pusimos en la 5? La B. B. Muy bien. ¿Qué pusimos en la 6? C. A ver. Sin embargo, es una conjunción adversativa restrictiva. Por eso me servía la B en la 5, porque es una restricción a lo que se dijo antes, da más detalles, ¿ya? ¿Por qué la 6 tiene que ser casa? Porque el no obstante también cumple la función igual que el pero y el sin embargo, ser una restrictiva parcial. Ahora, ¿qué cuidado hay que tener con el no obstante? Que el no obstante a veces puede ser concesivo, como el aunque. Pero aquí era la única que me servía porque en efecto corrobora. Ya no es adversativa restrictiva. Y él, en cambio, es adversativa pero de diferenciación, elementos distintos. 7 y 8. ¿Estamos listos con la 7 y la 8? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Qué pusimos en la 7? B. B. ¿Y en la 8? C. Exactamente, muy bien. Eso hace, es decir, es una conjunción continuativa de reiteración. Entonces cuando dice, todos estamos bien, cuando la cosa es al revés. Es decir, la mayoría mal, todos estamos mal. Está reiterando, explicando lo que dijo antes, eso de que sea al revés. Y por eso la correcta también era C, porque eso hace, es decir, explica, ¿cierto?, lo que se dijo antes. Muy bien. La 9 y la 10.
listos? Sí. ¿Qué pusimos en la 9? A. ¿Y en la 10? B. E. Muy bien. Eso sí, el puesto que, por cierto, es igual que el porque, que el Jackie. Entonces, ¿cierto? Como dice, el personalismo suele resultar nefasto. Nefasto significa triste, funesto, desgraciado. Puesto que, y ahí da la causa. La causa de ser nefasto el personalismo, que antepone los objetivos personales a los intereses colectivos. Muy bien. Y por eso también la 10 era barco, porque cumple una función causal. Muy bien. La 11 y la 12. ¿Estamos listos? Sí. ¿Todas y todos? Sí, profe. ¿Qué pusimos en la 11? La C. Muy bien. ¿Y en la 12? La A. Muy bien. Aquí, obviamente, que los conectores se referían al no solo, sino también, ¿ya? Entonces, ¿por qué me sirve la C? Porque es lo segundo que permitiría, además de lo anterior. ¿Y por qué agregue información? Porque acuérdense que este es un uso especial del no solo, sino. Cuando está el no sino solito, o no solo sino, da lo mismo, ahí excluye, ahí elimina lo que se dijo primero y dejo lo de después. No fue María la que hizo el dibujo, sino Pedrito. Saqué a la María, deja al Pedrito. Pero cuando está acompañado el sino por el también, el además, pierde su función exclusiva y aquí lo que hace, agrega información a lo que ya dijo antes. Muy bien. Las dos que siguen, 13 y 14. ¿Estamos listos? Niños. Sí, profe, pero no estoy segura. No importa, yo lo ayudo. ¿Qué pusieron la 13? La A. No. ¿La C? Tampoco. O sea, es la B. ¿Y la 14?
Nada, también. Ahí sí. Ya, vieron bien la función, pero se equivocaron en el colocar. Mira, fíjate, esto no es un efecto indeseado, sino, ¿ya? Entonces ahí está el no, sino. Está bien la 14 porque dice negar lo primero y afirmar lo segundo. Eso hace el no, sino, que es una conjunción adversativa exclusiva. Entonces, a eso se refiere. Dice buscando, no es un efecto indeseado, sino buscado por la humanidad, tanto. Esto lo afirma en relación a lo que antes negó. Fíjate que ¿por qué no me sirve la A? Porque no tiene que ver con el tema que está hablando antes. Ya, el resultado de la acción azarosa, no. Azaroso puede ser que tiene en sí desgracia, o azaroso también puede ser algo fortuito. Entonces no tiene relación con el tema que está hablando. Y la C tampoco me sirve porque ese enunciado no sería una afirmación en correlación, tampoco se correlaciona con lo que dijo antes. ¿Ya? Y las dos últimas, 15 y 16, de esta parte. ¿Estamos listos? Niños, Sí. Ya. ¿Qué pusimos en la 15? B. ¿Sí? 16. B igual. Exactamente. Muy bien, porque el signo separado era la condición. Entonces, se basa en la observación de la experiencia, y la experiencia es la condición para que la ciencia sea posible. Muy bien. ¿Quién tuvo todas buenas? Se cayó, o sea, no sé si cayó. Se quedó. ¿No? Ya, no importa. Ya, primera tarea, anoten ahí. Nadie se me va porque me quedan hartos minutos.